buenas tardes. Nos encontramos en el Congreso de Educación junto a mis colegas para hablar acerca de la práctica docente desde la mirada de diferentes autores. En primer lugar vamos a tomar a la autora Elena Chigi, que habla de la práctica docente, una interpretación desde los saberes del maestro. Ella menciona el taller de educadores, que es un grupo de docentes que se actualiza investigando su propia realidad y desarrolla un proceso de construcción y apropiación de conocimientos. Está centrada en el análisis y la objetivación de su propia práctica. Los contenidos en el taller son la cotidianidad laboral, el debe ser, que es una carga valorativa, la idoneidad y la afectividad en la construcción del debe ser. Se entiende la práctica docente como el trabajo que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio maestro. Ahora vamos a tomar el punto de vista de Gloria Edelstein, el análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza. Las propuestas que se desarrollan en el campo de la enseñanza y de la formación de docente bajo el lema de reflexión remiten a toda una constelación de ideas como la profesionalización del enseñante, la autonomía docente, el profesor como investigador de sus prácticas y los profesores como intelectuales reflexivos. Es a través de la dimensión reflexiva que el profesor deja de ser un mediador pasivo entre la teoría y la práctica, para convertirse en un mediador activo. La reflexión implica el esfuerzo en una inmersión de un sujeto en el mundo de su experiencia. En este caso vamos a hablar sobre María Sprague, la didáctica en la formación docente. La formación, en el caso del desarrollo personal, es el encontrar formas para poder cumplir con ciertas tareas y así poder ejercer un trabajo o una profesión. El trabajo de formación se da a partir de tres condiciones: el lugar, que es el espacio de reflexión del hacer docente, el tiempo, que es el momento de reflexión, y la relación con la realidad, que simboliza la acción en la práctica para después llevarla a la realidad. En esto se basa el proceso de formación, el poder anticiparse sobre situaciones reales. Ahora continuamos con Gloria Edelstein en Imágenes e Imaginación, donde ella dice que las prácticas de enseñanza en un proceso de formación docente son particulares en el sentido de que están formuladas a propósito, es decir, están reflexionadas desde las teorías que los orientan y desde los principios prácticos que las constituyen. En estos procesos de formación docente es fundamental asumir como planteo metodológico la progresiva reconstrucción de las prácticas analizando las posiciones que ocupan en el campo educativo y las experiencias de los agentes. Podemos señalar tres características que clasifican las clases de la práctica: escisiones, impronta frontal y mimetización. La práctica y la teoría. Existe una idea que ubica las prácticas docentes en diversas explicaciones acerca de cómo enseñar y aprender en relación con los sujetos. También explica lo inverso, es decir, reconoce la práctica como fuente de interrogación e investigación en algunos de los casos.